Bienvenidos al programa de hoy. En Avances, estamos a una semana de terminar clases y todos estamos angustiados por lo que nos deparan los exámenes. En temas de actualidad, trataremos sobre el mercado laboral, sus conceptos básicos, el salario y la economía informal. Y discutiremos con nuestra corresponsal en exteriores el capital humano y la transformación de la sociedad. Comencemos. Concepto mercado laboral. Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. Población activa. La población activa es una magnitud económica que define el número de personas en edad de trabajar de un territorio que cuentan con un puesto de trabajo remunerado o que aspiran a acceder a alguno, contando ambas condiciones en registros oficiales de empleo. Por debajo de los 15 años se considera que las personas son niños, y por respeto a la infancia, la mayoría de países, como Ecuador, no permiten que menores de edad trabajen. Para poder trabajar y ser considerados parte del mercado laboral, se debe tener 15 años o más. Además, la definición de población activa excluye a aquellas personas que desarrollen una actividad profesional sin obtener una contraprestación económica o un salario. Población inactiva. Parte de la población que por edad o enfermedad no trabajan o no quieren trabajar. Empleo. Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. Empleo por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta ajena son empleados que con la edad legal mínima prestan sus servicios a otra persona, empresa o institución a cambio de un salario o de una retribución. Empleo por cuenta propia. Un trabajador autónomo es aquel que realiza una actividad profesional de forma habitual a cambio de dinero sin un contrato laboral que le vincule a ninguna empresa, de modo que desarrolla su trabajo solo en su propio nombre. Empleo adecuado. Personas con empleo que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo. Trabajan menos, igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Empleo inadecuado. Personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas o ingresos y que durante la semana de referencia perciben ingresos laborales menores al salario mínimo y o trabajan menos de 40 horas a la semana y pueden o no desear y estar disponibles para trabajar horas adicionales. Desempleo. Situación de la persona que está en condiciones de trabajar pero no tiene empleo o lo ha perdido. Enseguida continuamos con Fátima Martínez desde el lugar de los hechos, quien nos estará hablando del salario. Salario. Se deriva del latín salario, que significa pago de sal. Proviene del antiguo Imperio Romano, donde muchas veces se hacían pagos a los soldados en sal, el cual valía su peso en oro. En la actualidad se denomina salario al dinero. Por lo general, los trabajadores que reciben un pago o retribución por sus servicios prestados, ya sea en entidades estatales, gubernamentales, públicas o particulares, alcanzan un nivel salarial más alto, que va acorde con su conocimiento y desempeño laboral. No obstante,
En las empresas privadas, el régimen salarial va según el funcionamiento y servicio que cada una de estas preste a los demás. Ejemplo, bancos, supermercados, construcciones, florícolas, empresas industriales y otras. En el sector agrícola, las personas que prestan servicio en labores habituales diferentes reciben su salario de acuerdo a la responsabilidad de cada uno. Esto varía según el área específica que tienen a su cargo. Buenas tardes, nos encontramos en una propiedad agrícola ganadera. Como ustedes pueden observar, aquí están los trabajadores en sus labores habituales. Buenas tardes, ¿me permite una entrevista, por favor? Buenas tardes, primero un gusto recibirle y tenerle aquí, que nos acompañe en nuestro trabajo de campo que lo hacemos de manera rutinaria. Al momento estamos desforestando a un grupo de animales. Estos animales son prácticamente vacunas que están en una edad comprendida de 10 a 12 meses de edad. Disculpe la pregunta, en cuanto a los salarios, ¿cómo es? De igual forma, de acuerdo al grado de responsabilidad de cada trabajador, está remunerado. Aquí van salarios que van desde el sueldo básico hasta salarios que van por encima del sueldo básico. Ya va de acuerdo a la responsabilidad de cada persona. Qué bueno, gracias por su gentileza. ¿Me permite dar una vuelta como para Claro, que vea? sí. Muy gentil. Puede Muchas gracias. observarles un poquito más cerca a los animales también. Muchas gracias. La mayoría de trabajadores agrícolas percibe el salario básico unificado, viéndose en la necesidad de trabajar en pareja para complementar y sustentar los gastos de alimentación, estudios, salud y así contribuir al bienestar y supervivencia de sus familias. Muchas gracias, Fátima. Ahora pasemos a ver los acontecimientos en nuestra ciudad. Cuéntanos, Sandra. La economía son recursos, la creación de riquezas y la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Sin embargo, el mal manejo del gobierno ha llevado a las personas a buscar otras formas de sobresalir, como por ejemplo es la economía informal que hablaremos en esta tarde. La economía informal son menos institucionalizadas e incluyen todas las prácticas económicas que no están incluidas en el cálculo del Producto Nacional Bruto. Por tanto, las economías informales incluyen las prácticas tan dispares como el narcotráfico y el cuidado de los niños. La economía informal genera entre la mitad y las 3/4 partes de todo el empleo no agrícola en los países en desarrollo. Aunque no es posible generalizar con respecto a la calidad de los empleos informales, con frecuencia implican malas condiciones laborales y está relacionada con el aumento de la pobreza. El empleo informal puede tener características como la falta de protección en casos como el no pago de salarios, obligaciones de hacer sobretiempo o turnos extraordinarios, despidos sin avisos ni compensación, condiciones de trabajos inseguras y su ausencia de beneficios como las pensiones, el reposo por enfermedad o el seguro de salud. Las mujeres, los migrantes y otros grupos de trabajadores vulnerables que no tienen otras oportunidades se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones de informalidad, como por ejemplo la venta de accesorios, comida, adornos para el hogar y otras cosas más que hacen que los trabajadores autónomos se coloquen en las veredas para ofrecer sus productos a precios cómodos, como lo hacen desde que amanece hasta que puedan terminar con el producto que están ofreciendo.
Es así como la presencia impide el paso fluido de los peatones. Los comerciantes informales se caracterizan por no contribuir a la seguridad social. Algunos de estos ejemplos más comunes que podemos observar en nuestro país es la venta de ropa, comida y equipos electrónicos que ellos ofrecen. Esto ha aumentado en los últimos años debido a la capacidad de la economía de crear empleos normales que acrediten la fuerza de trabajo. Para finalizar, estaremos discutiendo lo acontecido con Denise Guerrero. Me despido reportando en vivo Alison Schubert. Capital humano y transformación de la sociedad. El capital humano no se refiere a lo que es la formación y la experiencia de las personas o de la sociedad, sino más bien es de la capacidad laboral de los trabajadores. Es usado usualmente por algunas teorías de crecimiento de la economía. Así podemos designar un factor hipotético sobre la producción, siendo estos factores la calidad y la cantidad. Todo esto basado en la productividad de las personas involucradas en este factor productivo, en este proceso productivo. Así podemos llevar a hablar que se mejora en el capital humano cuando el grado de destreza mejora, o la experiencia o la formación de las personas de dicha institución. Esto quiere decir que si es que se tiene una mejor educación, se puede tener un mejor capital humano. Y con eso llegamos a la conclusión que el capital humano son las personas que integran una empresa y que mueven y quienes dan valor a la empresa. O sea, se basa en su producción, en cómo realizan su destreza y en cómo mejoran la satisfacción que pueden generar hacia el cliente, para así cumplir los objetivos establecidos o mejorarlos. Como decíamos, la educación es la vía principal para mejorar el capital humano, ya que si es que una persona tiene lo que es la experiencia y si es que ya trabajó, digamos, en el ejemplo de un restaurante, si es que ya trabajó 5 años y se desempeñó muy bien, le pudieron ascender a lo que es, si es que comenzó como mesero, le pudieron ascender a jefe de mesas, o si no, le pudieron ascender a cocina, después de cocina a administrador, y esto le va a generar que pueda producir mejor y ya con su experiencia puede ayudar a la empresa a que siga desarrollándose. Aparte de eso, si es que la persona se dedica a estudiar, más del conocimiento que tiene puede llegar a lo que es el éxito personal y el éxito laboral, ya que el éxito personal, digamos que al comienzo ganaba el salario mínimo, después cuando le ascendieron a jefe de cocina ganaba $600. De ahí cuando ya le ascendieron a administrador ganaba $900. Con el factor de lo que es el estudio, que puede tener una carrera universitaria en administración, en contabilidad, le pueden generar lo que es un valor de $1,200. Esto ayuda a que las personas tengan una mayor retribución, o sería una compensación salarial mucho mejor teniendo la experiencia y lo que es la educación. Como por ejemplo en nuestras carreras, en especial en la carrera de Derecho, nosotros aprendemos bastante en lo que es la universidad, aprendemos toda la teoría, pero de ahí ya cuando nosotros salimos a trabajar, nos damos cuenta que no todo lo que los profesores nos dicen sí es desde un punto de vista, pero en la práctica es muy diferente. Y ya cuando cogemos experiencia, nosotros vamos a generar mayor ingresos hacia nuestro salario. Digamos, si es que una persona de derecho se gradúa y por su posición, las prácticas son firmadas por algún familiar o por algún amigo del papá, cuando salga a desenvolverse en el campo laboral, para él va a ser muy difícil, o para esa persona va a ser muy difícil lo que es la atracción de clientes, al menos es que se quiere enfocar en lo que es el derecho de manera, desde que nosotros nos
enfocamos. Dedicarnos al derecho desde el punto de vista que nosotros mismos seamos nuestros empleadores, nosotros mismos seamos nuestros jefes. Para él va a ser muy difícil porque no va a tener mucha experiencia y va a tener que pedir ayuda a las demás personas que igual son abogadas. Vuelta que muy diferente. Las personas que vamos aprendiendo o que estamos haciendo pasantías desde antes de graduarnos, esto nos ayuda bastante, ya que al final, cuando ya nos graduemos, nosotros sin necesidad de que tengamos un trabajo estable, vamos a poder generar ingresos, ya que vamos a poder realizar algunos trabajos sin necesidad de estar en dependencia de relación laboral.